Pues bien, continuamos con este maratón de conferencias, último día de maratón. Y ahora vamos a tener, ya está aquí con nosotros. Si activas ahí tu micrófono, por favor, Daniel. Ahora le toca a Epicentro Laguna. Laguna. Y lo va a llevar Daniel Ríos Reina. Él es subdirector de Gestión Integral de Riesgos en la Coordinación Estatal de Protección Civil Durango, docente de la Universidad Internacional del Conocimiento e Investigación, UNICI Chiapas, representante del capítulo Coahuila del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, representante de Epicentro Laguna y director de Asesoría y Servicio, Ingeniería Integral y Gestión de Riesgos. El tema, construyendo un entorno resiliente. Bienvenido a este maratón de conferencias, Daniel. Muchas gracias, Héctor. Sí me escuchan por ahí todos, ¿verdad? Perfectamente se escucha. Más que excelente. Muchísimas gracias, Héctor, por la oportunidad. A todos los que hacen posible esta serie de transmisiones, este maratón de conferencias, que por cierto están muy interesantes. Quienes tengan la oportunidad, no se lo pierdan, hay excelentes ponentes. Y en esta ocasión vamos a hablar también de un tema que es importante en cuanto a construir un entorno resiliente, sobre todo ahorita que estamos pasando por una situación compleja en relación al COVID-19 a nivel mundial. Esto ha venido afectando de diferentes formas a la comunidad en general. Llega primero anunciándose como algo que trae una mortandad considerable y entra de alguna manera el pánico o la preocupación en ciertos sectores, en ciertas personas. Se nos indica primero quedarnos en casa. Aparentemente, en los primeros momentos en los que inicia esta pandemia, todos decidimos quedarnos en casa. Se baja de una manera importante la movilidad en algunos estados de la República Mexicana, en este caso, pero al ver que no se presentan de manera tangible casos de COVID, las personas empiezan a sacar sus deducciones, empiezan a decir que es un invento del gobierno, que el virus no existe, que yo no conozco a nadie, y lamentablemente ante esta desinformación y creencias ante otros grupos o redes sociales que divulgan información no certera, no sustentada, empieza a crecer la movilidad y es cuando se empiezan a presentar los contagios, es cuando empieza a haber los decesos en muchos sectores, pero ya tras una, digamos, castigada economía, si hablamos de marzo a junio, que fue cuando en junio empezó a salir la gente, ya teníamos la economía algo castigada. El hecho de estarse quedando en casa implica que muchos no salgan a trabajar. Al no salir a trabajar, no hay dinero para poder alimentar y llevar el sustento a las familias. Al quedarse en casa implica un nivel de convivencia que en muchos casos no existía o nunca existió, el tener que convivir todo el día con la familia, y se incrementa el número de problemas de violencia familiar, se incrementa las discusiones entre los miembros de la familia, se incrementa el número de suicidios, incluso por aquellos que no ven la manera de poder superar una situación tan complicada, porque al final de cuentas es complicado, aunque para algunos le han sacado beneficio, le han sacado provecho a esta situación, pero en otros casos, y dependiendo de la personalidad y el temperamento de los individuos, algunos simplemente se sujetan a las instrucciones, no salen. Algunos tenían tal vez unos pequeños ahorros para poder
sobrevivir, pero hay otros que no. Esta situación, cuando hablamos de resiliencia, y me enfoco al COVID porque es lo que está prevaleciendo en estos momentos, esta situación nos lleva a que si teníamos una normalidad a la que estábamos acostumbrados, pues ahora nos lleva a una supuesta nueva normalidad en la que nuestra cultura y la forma en la que normalmente nos movemos debe cambiar, desde los hábitos de limpieza, vamos a decirlo así, a los que muchas veces no estábamos todos acostumbrados, tal vez el estarnos lavando constantemente las manos, el estar adoptando medidas de higiene, y que si bien podríamos decir que esta pandemia o esta enfermedad o este COVID-19 no es una de las enfermedades de mayor mortandad, pero vino a cambiar nuestra situación. Yo quiero enfocarme en esta tarde en que esa manera en la que debemos afrontar la realidad, afrontar la situación tal cual como está sucediendo, en la que ya nos vemos a lo mejor que tenemos el agua hasta el cuello, o a lo mejor hasta la cabeza algunos, puede terminar y ser frustrante, desesperante para muchos, al grado que yo he visto y he estado atento de la información y reportes que se generan, se empezó a incrementar el número de suicidios. Hay quienes no pueden manejar esta situación, y es por eso que necesitamos conocer la importancia de ser resilientes. Hay quienes dicen que la resiliencia, que nosotros como seres humanos no podemos ser literalmente resilientes, como el nombre lo dice, porque ahorita vamos a estar viendo algunas definiciones, pero si bien no podemos regresar a nuestro estado normal al que nos encontrábamos antes de esta situación, e insisto, hablo en el tema de la pandemia como tal, como un ejemplo que a lo mejor vamos a poder identificarnos todos, pero esto puede ser originado por múltiples situaciones que como individuos podemos estar viviendo, pero cuando hablamos de la pandemia, a lo mejor nos podemos identificar en que estamos pasando por una situación compleja y vemos cómo la bola de problemas se va incrementando, la cantidad de deudas que tenemos, ya no nos quieren prestar para poder solventar, y estas carencias empiezan a frustrarnos a tal modo que no sabemos cómo afrontarlas si no nos damos un tiempo y una pausa para poder reflexionar y saber que tenemos como seres humanos la capacidad de poder salir avantes ante esta situación. Aquí en esta diapositiva que deben estar viendo, dice que el hombre que se levanta es aún más fuerte que aquel que no ha caído. En mi caso me ha tocado estar en el piso, desmoralizado, completamente sin ganas de hacer nada, sin poder creer en mí como persona para poder hacer las cosas, en situaciones que también me ha tocado económicas, morales, espirituales, sociales, y como ustedes quieran verlo, en la que ha sido bastante complicado, y tenemos dos opciones: quedarnos en donde estamos y seguir hundiéndonos y seguir conformándonos, o decidir, como dice aquí, levantarnos y ser aún más fuertes de lo que éramos antes de la situación. ¿Quién necesita ser resiliente? Pues bueno, vamos a ver que dentro de las definiciones vemos que del latín resilio se dice que es volver atrás, volverte un salto, resaltar, rebotar. Ahí vienen algunas definiciones en otros idiomas. Las ciencias sociales lo definen como la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas. Amigos, el mensaje más importante que
quiero plasmar esta tarde en todos aquellos que me están escuchando es que no debemos quedarnos atorados, no debemos quedarnos conformes a la situación que estamos viviendo, esperando a que el gobierno venga a resolver, o que otra persona o que otro grupo venga a resolver nuestra situación, sino por el contrario, que hagamos esa pausa para poder levantarnos aún con más fuerza. En metalurgia o en ingeniería civil y física, la resiliencia se define como la capacidad de algunos materiales para recobrar su forma original después de ser sometidos a una presión deformadora, una resistencia que oponen los cuerpos a la ruptura de un choque. Somos resilientes, si bien, insisto, tal vez no podamos volver a estar tal cual como estábamos antes de la situación, pero tenemos la capacidad de soportar esas presiones deformadoras en nuestra vida y poder sacar provecho de ellas. La biología lo define como la capacidad de recuperarse rápido, el sentido correcto de la altura. En economía es la capacidad adquirida de recuperarse de los efectos de una perturbación económica adversa a la que se está normalmente expuesto. En ecología se basa en la idea de un sistema de equilibrio. En las ciencias sociales es la capacidad que posee todo ser de sobreponerse a cualquier dificultad o obstáculo que se les presente en la vida sin ser debilitado por ello, sino al contrario, ser fortalecido. La resiliencia, dentro de otras definiciones, es la parte del proceso evolutivo y debe ser promovido desde la niñez. Aquí comentó algo también que es importante. Algunos tal vez son padres de familia y tenemos una responsabilidad aún mayor que debemos transmitir a nuestros hijos. Que nosotros hablemos, expliquemos, digamos, de qué manera deben, es el mejor ejemplo que ellos puedan tomar para poder acatar lo que estamos diciendo, sino la manera en la que ellos ven, en la que nosotros enfrentamos las situaciones de la vida, la manera en que ven ellos que podemos dar la cara ante lo que venga y la capacidad resolutiva para poder resolver las situaciones que nos sean sobrevenidas. Entonces, si eres padre de familia, si tienes hijos, no pierdas de vista que tú eres el ejemplo a seguir de ellos. Lo que hagas o dejes de hacer va a ser lo que va a marcar principalmente sus vidas, sus mentes, para poder ellos tomar decisiones cuando en lo personal tengan que enfrentarse a algo. Van a seguir, es muy probable que sigan en muchos casos ese patrón. Dentro de otras definiciones es la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión, y más allá de esta resistencia es la capacidad para forjar un comportamiento vital positivo pese a las circunstancias difíciles. Vuelvo a repetir, la situación que nos sobreviene no es sencilla, el proceso de recuperación no va a ser sencillo, no va a ser fácil, probablemente no sea rápido en algunos casos, dependiendo de la habilidad que tengas para poder sobreponerte y afrontar esta situación. Pero no debemos negar la existencia de los problemas, no podemos decir esto no está pasando, no podemos evadir una realidad que existe, porque a partir de que identifiquemos cuál es el problema, es que podremos dar esas posibles soluciones para poder resolverlos. No podemos estar viviendo en un mundo de ilusiones en el que estemos pensando o esperando que el gobierno u otras personas vengan a resolver la situación. No podemos estar diciendo, espero que en algún momento mi suerte cambie y las cosas salgan bien, porque los planes son solo sueños cuando no hay acción. No debes dejar por nada del mundo que esperes a que la suerte venga a resolver tu situación, porque necesitamos trabajar, y si hasta ahorita no hemos obtenido los resultados que esperamos,
es porque seguramente no estamos haciendo algo nuevo o no estamos experimentando cosas nuevas que puedan venir a traer un resultado diferente al que estamos a lo mejor ciclados en lo mismo. Se pone en juego toda la capacidad positiva del ser humano. Aquí también esta imagen dice: lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Por ahí comento normalmente que cuando va un alcohólico a Alcohólicos Anónimos, no es cuando lo perdió todo, no es cuando tocó fondo, no es cuando su familia lo llevó, sino es cuando reconoce que tiene un problema. Mientras no reconozcamos que estamos en un problema y no identifiquemos cuál es ese problema, mientras no lo reconozcamos y nos sentemos a reflexionar en las posibles soluciones, vamos a seguir ahí. Vamos a tener que estar a lo mejor a prueba y error, prueba y error, prueba y error, las veces que sean necesarias hasta que entendamos y podamos encontrar la salida que nos aqueja en este momento. La resiliencia no debe ser concebida como algo innato, no es que hayas nacido con él, no es que lo puedas comprar o que pueda ser adquirido, sino que se trata de un proceso que caracteriza a un complejo sistema social en un determinado momento de tiempo. Insisto, cuando hablamos de comunidades resilientes, no es tan fácil como para que venga una persona a pararse y a venir a resolver el tema de resiliencia en las comunidades si no hay un cambio en nosotros, si no hay un deseo en mí de poder cambiar, aportar y hacer algo, y voy a estar siempre esperando a que alguien más lo haga, y aún así esperamos a que lo haga, pero no nos cansamos de estar criticando, no nos cansamos de estar señalando, no nos cansamos de estar viendo el cómo se están haciendo las cosas mal, en lugar de ver cómo se hacen las cosas bien y cómo me puedo sumar a ese proyecto, que si bien necesitamos quien promueva este tipo de cambios, que sea una persona propositiva, una persona que verdaderamente quiera y de manera sincera un cambio, pero ese cambio en la sociedad no va a ser porque le den el cargo público a una persona para que trabaje en la resiliencia de una comunidad, sino empieza en ti, empieza en mí como individuos. De ahí podemos correrlo a nuestra familia, de nuestra familia podemos llevarlo a nuestra colonia, al polígono en donde vivimos en un momento dado, para tratar de influir en estos cambios. Y yo creo que si hacemos eso, ya estamos aportando a la resiliencia, a fin de que podamos seguir creciendo. En algunos casos, algunas personas a lo mejor no nacimos en un entorno favorable en todos los aspectos. En esta diapositiva habla sobre un artículo publicado en 1942 en la revista American Journal y relata la resistencia que tenían los niños que estaban en la guerra cuando se enfrentaban a situaciones peligrosas. Estas imágenes son crudas, si quieren verlo así, si le das verdaderamente el enfoque. ¿Cómo te sentirías tú ser uno de esos niños que los están preparando para matar, que los están preparando para sobrevivir en esa lucha de que o mato o me matan? ¿Cómo sentirías tú ser uno de esos niños que están en ese agujero, escondidos, con temor, porque pueden perder sus vidas, y sin contar que a lo mejor ya perdieron a sus familias? Ya no está ese vínculo familiar, ya no está esa figura de protección que son los padres, y sabrá Dios cómo va a ser el proceso de estos pequeños, la manera en que van a crecer,
la forma agresiva, a lo mejor que van a reaccionar enojados con la vida en algunos casos, y que antes bien que promover ser mejores ciudadanos, en unos casos podrán serlos, en otros casos probablemente vivan y crezcan con odio y quieran vengarse por la situación que vivieron, sobre todo si presenciaron situaciones complicadas como la muerte violenta de sus padres. En investigaciones sobre la resiliencia se refieren a estudios sobre niños y niñas que nacieron en familias en alto riesgo, en donde los padres eran enfermos mentales, alcohólicos, abusivos, delincuentes, y en comunidades de extrema pobreza. Vemos imágenes que no deberían pasar. Probablemente seas tú una persona afortunada, una persona que tenga el alimento en la mesa todos los días. Otros casos no. En esta pandemia muchos la están sufriendo. En esta pandemia muchos están batallando. Debemos ser conscientes, debemos ser empáticos, debemos aportar a que alguien más pueda ser resiliente, y muchas veces la palmadita que le demos en la espalda a alguien más, al vecino, a mi compañero de trabajo, a mi familiar, una palabra de ánimo, sí se puede. Ánimo, vente, vamos a compartir aquí el pan. Ánimo, aquí compré comida y no me la voy a acabar, la comparto contigo. ¿Sabes qué? Aquí está este dinerito, de algo te va a servir para gasolina o para leche o para lo que tú quieras. Necesitamos ser empáticos, necesitamos ser solidarios, necesitamos apoyar y ayudar a todos aquellos que se encuentran en situaciones complicadas. Los estudios, como dice aquí, sobre la resiliencia sugieren que la naturaleza nos ha dotado de mecanismos protectores poderosos para desarrollarnos. Como seres humanos tenemos ese potencial, tenemos esa capacidad para poder sobreponernos, y esta no debe ser la excepción, pese a lo difícil que algunos puedan estar viviendo. Estos mecanismos responden a las necesidades básicas de afecto, relación, respeto, retos, estructuras, y a participar de manera significativa para experimentar el sentido de pertenencia, de poder y del significado de la vida. Necesitamos estar unidos, no podemos estar comiéndonos, ya que algunos obstáculos que nos impiden poder mejorar y aplicar la resiliencia es cuando nos mantenemos alejados, desconfiados de todo el mundo, guardando algunos secretos a lo mejor. La diferencia de estatus es un problema que obstaculiza la resiliencia, la marginación, el aislamiento de la comunidad, los procesos de estructuras son autónomos, confusos o no existen. Hay rótulos negativos y atribuidos a alumnos, personal y familias, escasa oportunidad de intervenir en asuntos, no se evalúa la adquisición de habilidades, falta de apoyo, de voluntad de asumir riesgos, la prevalencia del derrotismo y el fatalismo. Pero lo peor es cuando llegamos a casa y vemos y echamos un vistazo a casa y nos topamos con violencia familiar. Nos topamos con un machismo, en algunos casos, que no se vale. Maltrato físico o psicológico. No solamente tiene que ser golpes, puede ser amenazas, puede ser no dar dinero. Hay muchas maneras de un maltrato, y les comentaba que las estadísticas que estamos viendo, y por el cargo que un servidor ocupa, es justo el incremento de
esta violencia en las familias. El abuso sexual, reprobado totalmente. El abandono y la deprivación. Y podemos ver, sin ser sensacionalistas o emocionalistas, imágenes que a final de cuentas son una realidad, imágenes que nos muestran condiciones que realmente sí prevalecen y que muchas veces estamos ajenos a ellas porque no convivimos directamente, pero existen. El fracaso escolar, no se diga ahorita con esta situación de las clases en línea, de que la economía, y no digo que esté mal las clases en línea, algunos podrán tener su propio punto de vista respecto al aprovechamiento que se pudiera tener en las escuelas que están iniciando este proceso, que no lo viven y que no está estructurado como ya lo tienen algunas universidades, sino que apenas están sabiendo qué es conectarse por internet o poder transmitir el conocimiento en línea, que no es lo mismo que hacerlo presencial y que es una responsabilidad también importante. Hay quienes, a causa de la economía, también se ven en la necesidad de dejar sus estudios y esto va a repercutir en la calidad de vida, en la forma en la que puedan desarrollarse y crecer en algunos casos, porque pueden desmoralizarse si no atienden el tema resiliente y si no se dan cuenta que realmente pueden salir adelante a pesar de este tropiezo, vamos a decir, que podamos tener. Las enfermedades físicas o psiquiátricas de los padres, que en algunos casos también son una realidad y que no debemos hacerlas a un lado. La pérdida de un padre, de una madre, y no se diga ahorita en estos temas, en estos tiempos de pandemia, y estoy por terminar, vemos la pérdida de los padres, que a lo mejor era lo único que teníamos en la vida y no necesariamente que tenga que ser un adulto mayor. Hay padres, hay médicos que a temprana edad también han sido embatidos por el virus COVID-19. Las adicciones que pueden tener los padres o los cuidadores y que estas adicciones se han incrementado y que en lugar de comprar leche, pan, alimento o cuestiones básicas para la familia, en algunos casos prefieren gastarlas y usarlas en ciertos vicios que antes que favorecer esa unidad, ese crecimiento, esa alimentación familiar, se ocupa en otras cosas por la misma desesperación y frustración y salida fácil que quieren tener ante la situación complicada que se está viviendo. No se diga las personas con diferentes discapacidades, háblese intelectual, motora, auditiva, visual y demás, que de por sí ya es una situación complicada y que ahorita en el tema económico también de quienes puedan darle cierto sustento puedan no tenerlo. El desconocimiento de normas y resistencia de autoridad. Y pues, bueno, podríamos seguir hablando mucho de esto. Quisiera nada más reflexionar en que responsabilidad tienes tú, la responsabilidad la tengo yo en lo personal de poder hacer un cambio, de poder transmitir ese mensaje de resiliencia, esa, como les decía hace un momento, palmadita en la espalda a alguien más para que puedas alentar, pueda hacer ese empujoncito que alguien necesita saber de que sí se puede para que tome un rumbo diferente y mejor y le pueda sacar provecho a la situación que actualmente estamos viviendo. Con esto cierro mi participación, aunque insisto, hay mucho que hablar sobre este tema. Hay compañeros como nuestro buen amigo Eric, que habla también y domina el tema de la resiliencia. Traten de involucrarse un poquito más, traten de estudiar lo más que se pueda, traten de aprovechar quienes puedan el estudio y tratar de motivar a los demás. Con esto termino mi participación. Mi buen Héctor, no sé si exista algún comentario, pregunta o cierre por tiempo para respetar el del siguiente ponente. De hecho, José Luis Flores, saludos al maestro Daniel Ríos. Un abrazo. Víctor Carlos Valerio, saludos también.
Y yo creo que con lo que tú estás comentando, yo creo que lo único que podría aumentar, si es que me lo permites, Claro. es decir que como especie animal, creo que somos de las peores especies que existen, ¿no? Estamos en una situación ahorita bastante fuerte a nivel mundial y con lo que tú estás diciendo, reflexionando, prácticamente no hemos aprendido absolutamente nada. No sé si estés de acuerdo con ese punto. Así es, amigo, y es triste, pero en muchos casos lo perdemos de vista, nos preocupa más nuestro ego, nuestro orgullo, lo que tú quieras, y es una realidad, como bien comentas, una realidad, tristemente. Nos falta mucho que hacer, muchísimo, muchísimo. Pues, amigo Daniel, a nombre de Epicentro Laguna, entregamos un reconocimiento por la participación en el 5º aniversario de Epicentro con el tema Construyendo un entorno resiliente. Firma Mariano Catase, presidente del colegio, José Rafael Pérez Vargas, coordinador general de Epicentro, y un servidor, director de Epicentro. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias por la oportunidad, Eric. Un saludo a ti, a Mariano y a todos los que hacen posible este maratón de conferencias y este excelente proyecto que es Epicentro. Muchas gracias a ti por ser parte de este proyecto. Pues bien.